Buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros y por estar aquí hoy, 24 de noviembre. Hoy vamos a hablar, nos va a hablar de la República de Weimar, ese para muchos coleccionistas una oscura periodo en el que muchos de nosotros no tenemos ni la más remota idea. Y bueno, pues aquí el amigo Alejandro, gracias en amor, Alej para los amigos, pues nos va a ilustrar enormemente sobre el tema. Alejo, como todos sabéis, es de la Sociedad Filatélica de Madrid, es el tesorero y además también el bibliotecario y un enorme coleccionista desde que era pequeño, que además de coleccionar en España y otros muchos países, es un coleccionista también mundial. Pues muchísimas gracias, Alejo, por tu presencia una vez más Gracias a y adelante vosotros. cuando quieras, pues puedes empezar. Muchas gracias. Gracias por la clase. Eso es por si acaso. Claro, muy bien. Apagáis los aplausos. Sí. Es que nos apaga un cable. Los Alejos se los tienen Vamos a ver. Lo primero, dos cositas. Pedir disculpas porque la presentación no está, que digamos, muy lograda. Un hecho luctuoso, me ha impedido el poder dedicarle el tiempo que realmente necesitaba. Pero bueno, ya se nota que en la primera diapositiva, en vez de democracia, pues pone falta la. Así que ya empezamos estupendamente. Este periodo de la historia de Europa es un periodo realmente muy lioso y muy importante, donde cayeron 4 imperios tras la Primera Guerra Mundial. La República de Weimar es del 18 al 33. En realidad, este nombre es debido a la ciudad donde se hizo la Constitución. Siempre fue el Reich, es decir, el nombre oficial nunca se cambió. Eh, Históricamente, incluso en los catálogos, incluido el Mitchell, pone el periodo de la República de Weimar, como dicen los alemanes, pero. Muy bien, Weimar. Pero siempre se llamó el Reich. Ya digo que cayeron 4 imperios: cayó el imperio alemán, cayó el imperio austrohúngaro, cayó el imperio ruso y cayó el imperio otomano. Casi nada, porque era terrible. En el fondo tenemos un mapa que corría un poquito antes del inicio de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, donde, como veis, pone arriba que hay 545.000 alemanes, o 87 millones. Entonces, esto era una idea expansionista. Este es un mapa irreal, pero es la idea expansionista que tenía Alemania en ese momento, y que propició el inicio de la Primera Guerra Mundial. Se vota los indecisos, los que no tienen un partido. Se vota, pues como decimos en España, con las tripas, y no se vota con otra cosa. Y en esta charla espero que el asunto quede claro, es decir, no se podría entender los sucesivos y tremendos cambios, porque sintetizar esto es bastante complejo. Aquí en la sala les he repartido un pequeño guión donde por fechas he puesto los acontecimientos más relevantes, para poder no perderse o perderse menos, porque yo también estoy perdido, o sea que, y se supone que me lo debería de saber. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, que no acabó con una derrota, acabó con un armisticio, con una firma de una paz, debido a que el ejército alemán estaba prácticamente colapsado. Y resulta que, por evitar esa vergüenza de una rendición absoluta, se tramitó por parte del jefe del Estado Mayor, que se llamaba Erich Ludendorff,
convenció al mariscal von Hindenburg y al propio Guillermo II el que firmasen un armisticio para evitar la rendición y la vergüenza de que el ejército había perdido la Gran Guerra. Es muy curioso porque este Erich Ludendorff, que fue digamos, el que más se movió en esa línea, fue el que unos años después, o un poco tiempo después, hablando con un general inglés, le dijo que el ejército alemán había sido traicionado y que los pacifistas, los movimientos judíos y el comunismo imperante tras la revolución del 17 en Rusia son los que realmente habían hecho que Alemania firmase ese armisticio y no una pérdida realmente bélica como fue realmente, porque si no habría sido una debacle terrible. Entonces, este es el que acuñaló el término de lo que luego se llamó la puñalada por la espalda, que luego os pondré unas imágenes de la propaganda de la época que sustentan esta teoría. Y es curioso, como siempre, el que la lía, luego es el que inventa el bulo, la mentira o lo que queramos. El Kaiser, Guillermo, nombró de canciller al príncipe Max von Baden, cuya principal misión debía ser esa negociación de la paz. Os pongo aquí en esta primera diapositiva la primera serie de la República de Weimar, que es en beneficio de los heridos de la guerra. Esta realmente fue la primera serie de la República. Y pongo a la vez la primera serie de cuando se terminó la República de Weimar, cuando Hitler fue primero nombrado canciller por von Hindenburg y luego ya se hizo con el poder, pues la primera serie que sacaron fue la de Federico el Grande, para celebrar la apertura del nuevo Estado alemán, del nuevo Reichstag. Es curioso que los derechistas, nazis, racistas, homófobos y todo esto eligiesen la figura de Federico el Grande, que era un homosexual declarado. Tan es así que el padre de Federico, que era el jefe del momento, cuando huyó con su novio, Federico el Grande, los capturó y ejecutó al novio de Federico el Grande delante de él. Es curioso que elijan este serio como el primero del Tercer Reich. Pero bueno, así no era todavía el Tercer Reich, era todavía el Reich nada más. Tras la pérdida de la guerra por parte de Alemania, firmaron, como ya os he contado, el armisticio que implicó el Tratado de Versalles y que fue terrible. Hace que se devuelva Alsacia y Lorena a Francia, que eran territorios que había ocupado Alemania, pero ya hacía 40 años. Bélgica recibe Eupen y Malmedy, Dinamarca el norte de Slave, Polonia recibe Prusia Occidental, o sea, la mitad de Prusia, en territorio casi más que la mitad, y Silesia. Y Lituania se apodera de Memel, Checoslovaquia se hace con el barrio de Huchin del territorio del Sar, el territorio del Sar y la ciudad de Danzig quedan bajo supervisión de la Liga de Naciones, que se creó en ese momento a raíz de la Gran Guerra y de la que Alemania quedó excluida. No, hasta bastante tiempo después no pudo entrar en esa Liga de las Naciones. Y por supuesto todas las colonias alemanas se las repartieron otras soberanías que estaban ahí cercanas. Es decir, Alemania quedó absolutamente desmembrada. Casi un 15% de su territorio lo perdieron y pasó a todas estas potencias que os he detallado. Para entender un poquito mejor esto, he puesto este mapa donde visualmente podemos ver toda la pérdida territorial en amarillo, es toda la pérdida territorial que sufrió Alemania, con dos territorios, la ciudad libre de Danzig y el territorio del Sar, que estaban supervisados por la Liga de Naciones,
pero que en la práctica uno estaba dominado por Polonia, que necesitaba una salida al mar, toda esa parte de la derecha, según vemos la diapositiva, es Polonia, y necesitaba el puerto de Danzig, que luego se llamó por Gdansk, a esa zona, eh, y, y era el que, digamos, cortaba el bacalao, aunque en teoría estaba tutelado por la Sociedad de Naciones, y en el territorio del Sarre estaba realmente dominado por Francia. Era el que cortaba el bacalao. Toda la zona de Renania, eso que está en una especie de color como marroncito claro, era un territorio desmilitarizado. Luego veremos que los franceses intentaron hacer además una república renana como separada del resto de Francia, aunque ese territorio, según el acuerdo, seguía perteneciendo a Alemania, aunque zona desmilitarizada. Por supuesto, los alemanes no podían tener un ejército que no superase siquiera el 20% del francés, no podían hacer armas, los cepelines se dejaron de construir por imperativo de este tratado, y se impusieron, que fue una de las cosas que más influyó luego, una serie de compensaciones económicas a hacer a Alemania responsable de todas las pérdidas que habían tenido fundamentalmente Francia y Bélgica. Las acciones de guerra. Como luego también lo veremos, el monto de estas compensaciones fue tan brutal que no las terminó de pagar Alemania hasta el 1984. Y los intereses de la deuda se terminaron de pagar en el 2010, debido a que los intereses de la deuda no los debía, digamos, los dejaron en espera hasta que fuese la unificación alemana. Y cuando fue la unificación alemana, entonces terminaron de pagar los intereses de la deuda, que fue en el 2010. Es decir, que esto es tela, para que os hagáis una idea del monto económico que supuso para Alemania. Todo esto creó un ambiente en Alemania. Pensaban que no habían perdido la guerra, ya que militarmente no habían sido derrotados, se había llegado a una paz, y entonces pensaban que habían sido traicionados, pensaban que había unos movimientos oscuros por detrás, que son los que habían provocado la caída del espíritu alemán, y todo eso creó una insatisfacción y unos deseos de reparación, aparte del tema económico, que, como veremos, repercutió de una forma importantísima en el desarrollo de la vida en Alemania, y que fue lo que propició la aparición de Hitler y el inicio del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se comentaba antes lo de las tripas, que salvo el que tenga muy claro que vota a un partido o a otro, los indecisos, que normalmente son los que deciden las elecciones y los que conforman la mayoría, pues votan por sentimientos y por eso son tan sensibles las votaciones ahora, pues, a estos temas de Internet, de los bulos y de las noticias falsas que propagan intereses detrás de las elecciones, el que quieren que gane uno u otro. Os he puesto aquí unas imágenes de la época sobre lo que os he comentado de lo de la puñalada por la espalda. Son 3 grabados de la época, y como veréis en todos, pues los judíos están detrás, o están fuertemente detrás de esa puñalada por la espalda. Se empieza a crear ya ese sentimiento antijudío, porque había que buscar un responsable. Es decir, Alemania no había podido perder la guerra porque hubiesen hecho las cosas mal o porque el planteamiento fuese erróneo, sino porque había intereses oscuros y el contubernio judío-masónico, en este caso masónico no, pero sí judío, que es el que había propiciado la pérdida de la guerra. En julio del 20
se sale la primera serie como tal, porque lo primero que se publicó fue la que os he puesto de Germania sobrecargada para recaudar fondos para las víctimas. Pero la primera serie de la nueva república que se instaura a raíz del abandono del Kaiser, porque el Kaiser se escapó, es decir, se fue, estuvo una semana fuera hasta que por fin la abdicó. Y ahí fue cuando el que estaba de canciller en Alemania, el sistema político es que está el jefe del Estado, que es el que decide cosas tan importantes como, por ejemplo, que intervenga el ejército, en determinadas, incluso en una revuelta civil, pero el que lleva las riendas es el canciller. Entonces el canciller dimitió y dejó a Ebert, que fue luego el presidente de la primera, vamos a llamar la República de Weimar para entendernos todos. Fue el que se quedó de jefe de Estado, pero cuando el otro se fue de canciller es el que le dejó al frente. Entonces, esta es la primera serie. La República nació con muy buenas intenciones, en el sentido de regeneración, de levantar la cabeza, de tal. Por eso os he puesto los motivos, ¿no? Que son pues los brotes verdes. El árbol que crece, los brotes que también van surgiendo y el trabajo, en este caso, puesto por un albañil a nivel de lo que es la reconstrucción. Son todos motivos alegóricos para elevar la moral en lo más posible de la población. Hugo Preus, que era un abogado alemán y un político liberal importante, fue el que escribió el borrador de la Constitución de la República de Weimar. Y esta es muy curioso porque luego esto, lógicamente, con comisiones, con tal, se pulió y se hizo la Constitución, que se fueron de Berlín, porque en Berlín había un follón tremendo, porque había un trasfondo de follones entre derechas, izquierdas, ultraderechistas, ultraizquierdistas, donde había gente en la calle peleando. Entonces no era el sitio más propicio y por eso se fueron a esta ciudad a hacer la Constitución y a votar la primera República. Y de ahí es donde deriva el nombre que todos le conocemos como la República de Weimar. Y ya digo que es muy curioso que todos estos artículos y toda esta Constitución inspiraron en gran manera, de hecho, hay algunos que son casi literales, a la Segunda República Española. Cogieron de esta Constitución, cogieron una muy buena parte. El espíritu era pues de concordia, muy liberal, muy de eso, de sacar la cabeza. Ese era el espíritu de la República de Weimar y hubo mucha gente que la apoyó. Hubo mucha gente que la apoyó y otros que no. Otros que la querían sobrepasar por la izquierda y otros la querían sobrepasar por la derecha. Os recuerdo que en el 17 acababa de ser la Revolución Rusa y había un movimiento muy importante de los partidos comunistas que se fueron creando en toda Europa para lograr un régimen similar al de la Unión Soviética. Y eso también era un gran temor por parte de las potencias conservadoras y liberales que estaban en Europa. Con lo cual ahí teníamos un conflicto absolutamente asegurado por estos motivos. Aquí esto es lo que he entregado en la sala, que he puesto, ya digo, un pequeño resumen, puesto ordenado cronológicamente, para que veáis. Hubo un motín en Baviera que lo dirigió un socialista, un Kurt Eisner, al que luego se le dedicó un sello. El amotinamiento de los marineros de Kiel fue lo primero, que fue lo que propició realmente, cuando tenían perdido todo, pues la cúpula del ejército alemán decidió que se diesen un golpe en Inglaterra, porque Inglaterra era una de las potencias que estaban implicadas, que hiciesen un ataque suicida contra la marina inglesa, y los marineros que lo veían ya, vamos, que estaba todo perdido y dijeron que ellos no iban. Y eso fue también una de las cosas que propició la caída del Kaiser.
Aquí pongo que el von Baden, que era el que tenía que negociar el armisticio, dijo que no quería saber nada, se quedó Eber en su lugar y Guillermo II huyó, como os he contado, a Holanda y abdicó 3 semanas después. Y al final, en el 18, se firma el armisticio. No voy a leerlo todo porque sería absurdo, para eso lo tenéis en el papel. Vamos a seguir con la conferencia e iremos, eso sí, contando pues algunas de las cosas que están puestas aquí. En octubre del 1919 empiezan a aparecer los primeros sellos de correo aéreo. Alemania económicamente estaba mal. Hemos contado todo ese dinero que tenían que pagar y que tenía que salir de las arcas del Estado alemán. Tenían la industria bastante destruida con motivo de la guerra y les costaba pagar el tema. La calidad del papel de los sellos se empieza a notar, ¿eh? Y así como la subida del dinero. Es decir, el franqueo normal pues empieza a subir de una manera absolutamente desaforada. Como veis, esos sellos de correo aéreo en principio tienen un precio normal, el más alto es de 40 peniques, 40 pfennig, y ya en la siguiente serie empezamos a ver todo valores en marcos. Vamos a ver valores en marcos ya porque todo sube y el franqueo también. En junio sobrecargan la misma serie y la sobrecargan prácticamente con los mismos valores para que se pueda utilizar en todo el Reich, en toda la República. Había dos regiones que tenían independencia postal, que era Baviera y Battenberg, y entonces sobrecargaron los valores para que se pudiesen utilizar en todo el territorio alemán y no que hubiese misiones propias en cada uno de los... Hay que recordar que Alemania era un estado muy moderno. Alemania era una serie de estados pequeños independientes, principados, ducados, que se unieron primero por temas económicos y de otra índole, los estados del sur. Luego se unieron los estados del norte y luego se unieron los del norte con los del sur y hicieron el primer Reich, que es ahí donde surge el Estado alemán, es decir, un Estado dentro de Europa en ese momento, pues el Estado más nuevo, más moderno. El 1 de abril de 1920, Baviera renuncia a su soberanía postal y se integra en la del Reich. Esta serie se emite entre abril y junio de 1920, es decir, prácticamente unida a la República. No he puesto toda la serie entera. Todas las piezas que he puesto son todas de mi colección. Aquí no hay nada que no sea, que no sea mi colección. Tengo, por supuesto, la serie entera, pero no he querido sobrecargar demasiado la charla. Eh, y hay un periodo de relativa calma, las cosas siguen empeorando a nivel económico y Alemania no puede pagar la deuda. Entonces empieza a hacer impagos y las potencias, sobre todo Francia y Bélgica, que era donde a los que más debía, ya que era en el territorio francés y belga donde se había desarrollado las contiendas y por eso las reparaciones eran a ellas. Y entonces, como no podían hacer frente al pago de la deuda, invaden con el beneplácito de la Liga de las Naciones las legiones del Ruhr y toda la región del Rin y del Ruhr, que es donde estaba toda la industria pesada, carbón y acero, y empiezan a cobrarse en materias primas. ¿Qué ocurre? Que el gobierno alemán les impone la resistencia pasiva, es decir, les dice a todos los habitantes que no colaboren no de una forma armada, pero que no colaboren con los ocupantes, pero les tienen que pagar los sueldos al gobierno alemán. Entonces los otros efectivamente no colaboran, pero tienen que comer y el gobierno alemán les paga los sueldos. Con lo cual, la penuria económica se hace muchísimo más evidente. Como
veréis ya los 3 sellos esos que sobrecargan para recaudar fondos para ese mantenimiento de la población que vivía en la región, pues ya estamos hablando de 100, 500 y 1000 marcos. Ya estamos empezando seriamente a meternos en el periodo inflacionista a lo bestia que empezó justo en el año 1923. Entonces, el gobierno alemán decide, todas las monedas en Europa estaban respaldadas por el patrón oro, entonces estaban respaldadas por un patrón oro. Entre que no tenían oro, porque las potencias no cobraban la deuda se pagaba en oro, no se pagaba o en especie, pero con cambio oro, pero no se pagaba en billetitos. Con lo cual, cada vez tenía menos dinero el gobierno alemán. Entonces cambiaron la moneda que tenía un patrón oro, la cambiaron por lo que llamaron el Papiermark, que entonces eso era emitir billetes sin límite. Y lógicamente la devaluación fue terrible, 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 hasta que luego lo consiguieron levantar, como ya contaremos cuando lleguemos a ellos. Los ocupantes, que estaban en plan muy exigente y de no transigir absolutamente nada, tenían que cobrar las compensaciones pactadas como fuese, pero ellos mismos se dieron cuenta de que no podían pagar y que entonces tenían que hacer algún plan en el que les permitiese desahogarse un poco y pagar esos intereses, el capital de la deuda y los intereses. Entonces, las potencias aceptaron el plan Davis, era un americano, era el director del Tesoro, del Tesoro, y propuso un plan precisamente de alargar los plazos y de permitir que se pudiese desahogar un poquito el país y así poder hacer frente a esa deuda, porque si no, no iban a cobrar directamente. Entre eso y que esta ocupación, a pesar de ser legal según la Sociedad de Naciones, hizo que un sentimiento generalizado de simpatía, que antes era antipatía hacia los alemanes, porque eran los que provocaron la guerra, los que tal, los que cual, los que habían cometido todas las atrocidades del mundo según la propaganda, pues hicieron que hubiese un movimiento de vuelta, digamos, de simpatía, porque estaban ocupados. Entonces, hasta el año 1925 no se terminó la ocupación, donde al final pusieron fin a esa ocupación y que aceptaron el plan Davis para que pudiesen pagar. Yo os he puesto una foto, bueno, pues de la ocupación del ejército francés de la zona del Ruhr. Hay muchas. He elegido esa porque, bueno, pues, están ahí increpando a un paisano. Como hemos dicho, el gobierno alemán no le queda otra que empezar a emitir papel moneda sin ningún respaldo. Es decir, emitir como si nosotros en casa con la impresora pues ponemos lo que nos dé la gana y con eso pretendemos pues, pagar el pan. El camino a la inflación se inició ya, como hemos visto, en 1920. Se había iniciado antes, pero realmente en 1923, perdón, es cuando ya la cosa se dispara. Ahí el sello no lo tengo usado, por eso lo he puesto en nuevo. El sello de valor más alto que se imprimió, que es de 50.000 millones de marcos. 50.000 millones de marcos. Todos los Germanias están puestos ahí y también sobrecargados, eran con valores normales en Pfennig y valores de 5, 10, 20, pues la tasa normal del correo, y ya los tienen que sobrecargar, pues todos son marcos
para poder hacer frente a los nuevos valores de la tasa de correo. Ahí os he puesto una notita para que comparéis un poco que la tarifa de correo interior pasa de 60 marcos, que ya era, ya digo, ya era inflacionista, que a 31 de julio de 1923 pasa a 4 millones de marcos, es decir, de 60 marcos a 4 millones en octubre del 23, es decir, en 6 meses. Una cosa, en menos de 6 meses, una cosa terrible. En menos de 3 En menos de 3 meses, una cosa terrible, sí, sí, perdona. Y gracias. Os he puesto ahí unas series como hay de prácticamente todo lo que se emite en todo es de una calidad penosa. Las fábricas de papel no quieren ni proporcionarles papel porque tampoco les pueden pagar. Todo es de una calidad ínfima. Son todos series o de cifras o de cornetas, como vemos, o alegorías de trabajo, de mineros, de tal. Solamente en esta época aparecen esos dos sellos de 5 y 10.000 marcos, nada baratos, 5 y 10.000 marcos, que representan pues dos de los monumentos típicos o de los lugares de Alemania, Castillo de Warburg y la Catedral de Colonia. Y ya digo que todos son muy, muy penosos. Estas series se emiten con unas y otras filigranas, algunos son bastante complicados de conseguir en usado, en nuevo son bastante habituales, pero en usado es difícil de conseguir y fundamentalmente se utilizan dos filigranas, la filigrana rombos y la filigrana líneas cruzadas en X, que en algunos casos es más rara una y en algunos casos es más rara otra. Dependía, pues claro, pues del uso de las tiradas y de lo que va a quedar. Seguimos con el periodo inflacionista. Como veis, se sobrecarga todo. Ahí pongo una noticia de un periódico donde pone que un dólar cambia a 1 millón de marcos. Cuando empezó el periodo inflacionista, aproximadamente era unos 40, entre 40 y 60 marcos el dólar. Y ya aquí en agosto-septiembre del 23 estamos a 1 millón de marcos por dólar. Lo cual nadie aceptaba, nadie quería la moneda alemana de ninguna manera porque no valía nada. Hay muchas imágenes de gente pues empapelando las paredes con papel moneda porque era más barato que comprar un rollo de papel pintado, y etcétera, etcétera. Entonces era una situación, claro, todo esto el pueblo alemán lo sufría de una manera tremenda y terrible, porque el que lo pagaba como siempre, pues es el de abajo que salían por la mañana a comprar el pan y la barra valía 20 millones de marcos y si lo compraban a primera hora, pero si lo compraban a la una, pues ya valía 50 millones de marcos. Entonces era absolutamente, iban con carretilla a la compra, con carretilla de billetes. Y esto es real, no es anecdótico, no las podían llevar de otra manera. Entonces, Eber era socialdemócrata, el Partido Socialdemócrata alemán se escindió en tres partidos, en lo que es el Partido Socialdemócrata, y luego la parte izquierdista se escindió a su vez en dos, que uno de ellos es el que dio lugar se hizo la Liga Espartaquista y que dio lugar al Partido Comunista Alemán, al KPD, rápidamente, es decir, que del Partido Socialista donde salió la Liga. Aquí había revueltas, había golpes, había absolutamente una situación tanto por un lado como por la derecha como por la izquierda. Ahí en el, en el papelito tenéis más o menos los hitos de lo que va pasando. Aquí hay una serie de cartas con esta sociedad inflacionista. Como veréis, los valores y las cifras son tremendas. Es decir, esta es la misma carta, la que está es del delante y el detrás. Es decir, no cabían los sellos por un solo lado. La otra es una carta filatélica con esa serie aérea también en marcos. Pero también un facial tremendo y es de los primeros tiempos de la inflación. Llegamos
más ejemplos de toda este periodo absolutamente inflacionista y terrible, y llegamos al franqueo más alto que yo tengo, 10.000 millones de marcos. La he tenido que hacer, no es de mucha calidad porque no me cabía en el escáner. Tengo un escáner normal, un DIN A4, y tuve que hacer una foto con el móvil para que cupiese entera la carta. Y una tres. Sí, sí, se salía por los bordes, entonces quedaba muy fea la imagen y dije, pues le hago una foto con el móvil y por lo menos para que se vea la carta entera. O sea, y esto es de un paquete. No dudo que a lo mejor había otro por otro lado del paquete forrado de otra manera, pero vamos, 10.000 millones de marcos no está mal así de franqueo. Vamos a ver, toda esta situación, ya digo que provocó pues una serie de movimientos, hubo levantamientos armados, entonces uno del Partido Socialista se llamaba Noske, que era el encargado de intentar solucionar el asunto, se alió primero con el ejército y luego con los Freikorps, que eran los soldados que estaban, digamos, en el paro y que fueron luego el inicio de las SA y de las fuerzas de choque de Hitler, pues sofocó los levantamientos pues a base de matar gente, ni más ni menos. Tanto es así que los presidentes del Partido Comunista, la Rosa Luxemburgo y el otro que ahora no me acuerdo, pero ahí está escrito, se los cargaron. Es decir, que no, aquí no se iba con bromas, porque estaban no llegó a ser una guerra civil, pero eran levantamientos armados fuertes y golpe de Estado por parte de la derecha. Había también generales, que hubo un golpe de Estado que duró 4 días, que intentaron ocupar militarmente el Parlamento y tal. De hecho, lo hicieron, pero a los 4 días, como no tuvieron apoyo, pues lo tuvieron que dejar. Es decir, que era una época absolutamente convulsa. En este periodo tan terrible, el Ebert tuvo el acierto de nombrar como canciller a un señor que se llamaba Stresemann, que era bastante inteligente en el asunto económico, que luego fue el ministro de Asuntos Exteriores durante muchísimos años en la República, hasta que prácticamente falleció. Le dieron el Premio Nobel de la Paz porque logró que se aplacasen mucho las cosas, y logró desahogar la economía alemana. Entonces, ¿qué hizo? El Papiermark no valía absolutamente nada, entonces inventó una nueva moneda a la que llamó Rentenmark. El Rentenmark, que la traducción es marco seguro, si no me dice algo en contra mi Frey. Lo hicieron en noviembre del 1923 y un Rentenmark equivalía a 1 billón de marcos. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Entonces, y aquí cuando hablamos de billones de verdad, no es el billion americano, que son 10.000 millones, no, es 1 millón de millones. En Europa seguimos con los billones como debe ser. Y ya el cambio con el dólar se hizo 4,2 Rentenmark, $1. El Rentenmark, ¿en qué se basaba? Pues con un cambio de moneda no lograban nada. Pues yo en vez de llamarle Papiermark, le llamo Rentenmark y ya todo el mundo se lo cree. No, pusieron como garantía las tierras alemanas. Las tierras, las fincas, las fábricas, todo. Y el DEIS respaldó, los americanos respaldaron porque emitieron unos papeles de deuda para poder recaudar dinero y garantizaban el 40% del valor de la deuda, lo garantizaba el Tesoro americano. Con lo cual se vendió mucho la deuda y salieron a flote los alemanes.
porque la situación ya hemos visto que era absolutamente insostenible, hubiese acabado si no se hubiese controlado, pues en un levantamiento popular, porque no habría habido otra salida. Pero todo esto iba calando, iba dejando el sentimiento y efectivamente lo que os contaba de las tripas. Y siempre había un alguien detrás que movía los hilos y que, bueno, pues identificaron con los judíos y todo esto, porque además como los judíos no trabajaban la tierra, entonces he visto los judíos no trabajaban la tierra porque tenían una prohibición de ello, con las expulsiones y todo eso, que la primera expulsión de los judíos no la hicimos los españoles, la hicieron los ingleses, un siglo y pico antes, fue la primera expulsión de los judíos. Bueno, en el 1300 no sé cuánto fue la primera expulsión de los judíos y por parte del gobierno inglés. El Rentenmark, que os he puesto en la primera serie, pues son cifras simplemente y no tiene ningún valor, no está identificado. 3, 5, 10, tal, Rentenmark. La serie para correo aéreo, lo mismo, pone cifras, 5, 10 y tal, pero no pone nada porque todo el mundo sabía que eran los Rentenmark. Y ya los valores son de uso normal, es decir, ya las cifras bajan un poquito a la tierra. Tras la inflación se ha puesto pues, alguna variedad de color y alguna cosita y tal, aunque ya se ve que ya los papeles y tal y las técnicas de impresión pues son bastante más cuidadas, sin llegar a ser maravillosas todavía, pero bastante más cuidadas. Como veis aquí, os he puesto el castillo de Bathurst y la catedral de Colonia antes, pero aquí no aparece ninguna efigie, aquí nadie se atrevía a retratarse, porque nadie se quería significar con los problemas que habían. La primera serie conmemorativa que aparece tras todo esto, uy, me estoy enrollando demasiado, es que no sabía ni qué hora era, pues fue Santa Isabel, que en Alemania es muy venerada y entonces pues ayudando a pobres y enfermos. Entonces esa serie de 4 valores, que también hicieron una hojita muy valorada, por cierto, es diversas actuaciones en la vida de Santa Isabel. Y ya en agosto del 24 se sustituye ya directamente el Rentenmark por el Reichsmark y aparece la primera serie con valor en Reichsmark, con el águila bicéfala alemana y, digamos pues que la economía va bien. Aparece una efigie, pero por supuesto de ningún político ni de nadie conocido, del Henry von Stefan, que fue el creador de la UPU de 1874 y que era el director de correos en esa época, es decir, de 100 años antes de todo este jaleo. Y es la primera efigie que aparece en todo este convulso periodo. Ya empiezan a aparecer de nuevo otra vez monumentos alemanes. Ya se les matasella a los sellos grandes, se les matasella 2 veces, como era lo típico alemán. Ya sabéis que en Alemania los sellos pequeños de tipo Germania y tal se llevaban un matasellos, pero cuando el sello era doble llevaba 2 matasellos. Eso era la normativa del correo. Hay algunos que solo llevan uno, pero lo habitual es que lleven los dos. Yo que tengo un stock de usado muy grande, pues la mayoría van con sus 2 matasellos o un matasellos de máquina, en cuyo caso ya no había, pero si es manual, lleva 2. Empieza a moverse la economía, se hace una exposición del transporte de Múnich, esos 2 sellos que forman una alegoría del tráfico. Es el aniversario de Renania, que lo conmemoran mucho porque como Renania además había sido el territorio que habían intentado independizar del resto de Alemania bajo el auspicio de los franceses, pues lo conmemoran mucho también con el águila renana. Empiezan a hacer escudos de las provincias, que luego esto es una serie larga, que luego lo he puesto. En los sellos de correo aéreo vuelve a aparecer ya mejor representada, no es tan esquemático el águila alemana. Empiezan con Prusia, Baviera y Sachsen y no es casualidad que los 3 primeros escudos que aparezcan sean de Prusia, de Baviera y de Sachsen.
no es casualidad, están absolutamente elegidos. Luego vendrá el resto, pero digamos que eran las regiones en las que tenían más contestación, más problema, por parte sobre todo de la derecha, no de la izquierda. Ya empezamos a sacar intelectuales, filósofos y antiguos dirigentes en toda esta serie, pues también alguna variedad de color, que hay, es rica en variedades de colores, porque fue una serie muy larga y que se utilizó pues durante más de un año y ya hay, ya digo que bastantes variedades, como veis, bastantes variedades de color y son todo personalidades. Y bueno, parece que va todo bastante bien. El periodo del 24 al 29 fue un periodo de relativa calma, donde hubo además mucho desmadre por parte de la población, pues pasó un poco como aquí después del COVID. Todo el mundo había estado tan encerrado, tan acogotado, tan hundido económicamente y moralmente, que cuando vino un periodo en el que las cosas parecían normalizarse, pues todo el mundo se lanzó a la calle, ahí la época de los cabarets de Berlín, de tal, todo esto tan hecho en películas y en novelas y todo, porque la gente tenía pues ganas de olvidarse de lo mal que lo habían pasado. Aquí está el resto de todos los escudos de Alemania, que ya aparecieron hasta el año 28, pues una carta circulada con estos sellos. Todos los sellos llevan siempre una parte, aunque no lo ponga específicamente porque tengan una sobrecarga, pero una parte iba dirigida a pagar la deuda, a arreglar las carencias de los más pobres, de beneficencia y tal. Todo iba una parte siempre destinada a ello porque no les quedaba otra. Aquí tenemos las famosas series de los Cepelines, que como os he contado, en 1926 se levantaron las restricciones a la construcción de los dirigibles, porque los dirigibles los estaban haciendo desde antes. Y empezaron además como una propaganda también, como un desarrollo de Alemania, del resurgir de la nueva Alemania. El vuelo polar, el vuelo a Sudamérica, todos estos eran vuelos muy, muy promocionales, ¿no? Del asunto. Los cepelines tenían que volar muy bajo, por eso los localizaban rápido. Os he puesto esa imagen que es porque bombardearon con cepelines en la Primera Guerra Mundial. Por eso les impidieron el construirlos. Pero en 1926 la Marina americana necesitaba un dirigible para no sé qué, y entonces como los americanos controlaban realmente la economía alemana y controlaban también la Liga de Naciones, igual que ahora, pues levantaron las restricciones para construir. Fue cuando se hicieron todos estos, se mejoraron y se hicieron. Por cierto, que los cepelines no iban con hidrógeno. Los alemanes no eran nada tontos si no hubiesen explotado muchísimos. Lo que ocurre es que en el vuelo famoso, cuando se explotó el Hindenburg, que fue con lo que acabó con la era de los dirigibles, lo que utilizaban era un helio que no era inflamable, gas de helio no inflamable. Era lo que utilizaban para hinchar los cepelines, pero el que tenía la producción eran los americanos. Y hete aquí que estaban en el crash del 29, que fue lo que volvió a hundir la economía alemana. Y entonces no consiguieron el helio y como tenían que hacer el vuelo, porque digamos que más o menos estaban comprometidos, pues lo llenaron con hidrógeno. Y claro, el hidrógeno es ultra mega super inflamable. Y es cuando no se sabe, hay teorías que si sabotaje, que si fue el rayo, que si tal. El caso es que cuando llegó a Chicago, fue a Chicago, ¿no? Pegó la explosión, murió allí hasta el apuntador y acabó con la era de los dirigibles, que era un buen método de transporte y muy ecológico. Porque sí, es verdad, iba unos motorcillos y tal, y pues, podían llevar una carga tremenda y una cantidad terrible de pasajeros, pero entró el pánico con el estallido del Hindenburg y no siguieron por esa línea. La primera efigie de un político, ¿eh?
coincidiendo con el 80 cumpleaños de Hindenburg. Cuando el pobre, se murió, tenía piedras en la vesícula, le operaron, eso le provocó también un apendicitis, le operaron y no sobrevivió. Las técnicas de cirugía de la época, pues no sobrevivió a la operación y ya iba a terminar su mandato, pero el hombre se murió antes de que terminase su mandato. Había que sustituirle como jefe del Estado, y entonces Hindenburg, era el mariscal que había intervenido en la Primera Guerra Mundial y que era de una familia de estas de rancio abolengo y con todos los contactos del mundo y un apoyo muy fuerte por parte de las fuerzas conservadoras, de los socialdemócratas, porque Eber era el jefe del Partido Socialdemócrata alemán, pues pusieron a Hindenburg como jefe del Estado y luego había que votarlo y salió elegido. Y la primera serie con la efigie fue de un político en el 1927, y estamos hablando que desde 1918 pues la cosa estaba fastidiada. Hicieron también mucha tarjeta postal, os he puesto ahí un ejemplo, mucho entero postal también, para conmemorarlo, pero fue la primera vez. A Eber, que se había comido todo y que había sido el artífice realmente de esa recuperación, poniendo a Stresemann y siguiendo el plan, era muy atemperador, logró que los franceses entrasen bastante en razón y los ingleses también, con el apoyo americano, por supuesto, pues no le encontramos en una serie de sellos hasta el año 28, pero eso sí, en combinación con el presidente del momento, que era Hindenburg. Es decir, no le hacen una serie para él o un sello para él en este momento, luego ya sí se han hecho otras cosas, sino que hicieron una serie mixta, no he puesto tampoco toda la serie completa, que es una serie con muchos valores, y era de los dos presidentes, que son los únicos que tuvo la República, Eber y Hindenburg, que, como os pongo aquí, pues falleció en febrero del año 25 por las consecuencias de la cirugía, una infección por cirugía. En el año 30 ya estamos otra vez con un tema económico bastante fastidiado, con el crack del 29, los americanos, que eran los que, digamos, respaldaban toda la economía alemana, en el caso de que fallase, que no les iba mal, pero en el caso de que fallase, pues eran los que respaldaban, pues se vinieron abajo, y entonces vino otra vez otra época de recesión, de hambrunas. No hubo otra hiperinflación porque habían aprendido y entonces no empezaron a hacer billetes de manera enloquecida, pero vino otra época que fue lo que realmente, entre el odio que habían ido creando hacia los judíos como fuerza oscura de propiciadores realmente de la pérdida de ese glorioso ejército que no se había rendido, sino que le habían apuñalado por la espalda, recordaban perfectamente la época de la hiperinflación, habían pasado apenas unos años, que de nuevo con el crack del 29 volvían a temerlo. Pues todo esto hacía que Hitler, que entró como espía en el partido nazi, Hitler le propusieron que entrase allí para estos chicos que son así un poco revoltosos y tal, pues tener una fuente que nos informe de qué barbaridades o de qué cosas van a hacer. Sabéis que intentó un golpe de Estado, el famoso putsch que dicen en la cervecería, que no tuvo éxito, fue a la cárcel, lo cual le vino muy bien, porque a un dirigente político pasar unos meses en la cárcel por una causa política que no de asesinato, ni de robo, ni de otras cosas, pues siempre le da prestigio entre sus correligionarios. Y eso es lo que propició que en las elecciones no ganó en plan arrasar, pero sí obtuvo la mayor cantidad de votos. Entonces Hindenburg, presionado porque él no quería, le tenía bastante, bastante manía por lo visto, pero presionado por el conjunto de fuerzas conservadoras de todo tipo y tal,
pues puso como canciller a Hitler. Y ahí cuando puso como canciller a Hitler, pues la cosa se precipitó. Ahí he puesto una serie que hicieron una sobrecarga alusiva a la retirada de las tropas aliadas de Renania, de toda la cuenca del Ruhr y tal. Hicieron una sobrecarga. Como seguimos en época de relativa bonanza, pues siguen haciendo castillitos, monumentos y de todo tipo ya digo, muy buena calidad, muy buena impresión. O sea, las cosas, a pesar de todo esto, Alemania relativamente se defendió porque habían aprendido bien la lección. Ya estamos en el año 32. Estas son las últimas series que se emitieron bajo el nombre ficticio, ¿no? En el Reich, pero de la República de Weimar. Otra serie de Hindenburg, que es una serie muy larga. Lo que pasa es que esto es lo que se emitió en octubre del 32. No se emitían todos los valores a la vez. Bueno, igual que en las series generales de España. Las series generales no se emiten todos los valores a la vez, sino que se van emitiendo a lo largo del tiempo. Y en octubre del 32 eran esos valores de Hindenburg que se emitieron. Y la última ya el 11 del 32, la última serie de la República, que es otra serie de monumentos, de castillitos diversos de Alemania. El 5 de marzo del 33, el partido nazi, el NVKDPE, no sé cómo leñe se llama, obtuvieron la mayoría en las elecciones al Reichstag, con lo que pudieron aprobar el 23 de marzo la ley habilitante. La ley habilitante que permite tomar decisiones sin la participación del Parlamento, es decir, gobernar por decreto. Ya sabéis que quemaron el Reichstag y entonces los nazis hicieron creer o convencieron a la población de que había sido los judíos del Partido Comunista los que habían quemado el Reichstag, con lo cual encima eso les valió para obtener más número de votos. En Alemania las elecciones son un poco distintas, o en esa época lo eran, ahora no sé cómo serán, la verdad, pero en esta época sí porque me lo he estudiado, eran distintas. Y entonces todos obtenían representación en cuanto obtenían al menos un 0,4, que es una porquería, de votos, obtenían representación en el Parlamento. Es decir, en el Parlamento había un número de escaños, no sé si eran 225 o una cosa así, y entonces tú obtenías 0,6, pues uno. Y así hasta por turno. Y en las últimas, los nazis obtuvieron el 37 y pico, lo pongo ahí en las notas, y entonces no había acuerdo entre los otros partidos para hacer una mayoría de gobierno. Y entonces fue cuando Hindenburg, ya digo, muy presionado, porque él no quería. Hindenburg a todo esto ya tenía 80 y fue el 80 cumpleaños antes, pues ahora ya tenía 83, 84 años, pues cedió y le nombró canciller, es decir, el equivalente a primer ministro en Inglaterra, o secretario de Estado en Estados Unidos o algo así, un equivalente, por entenderlo de alguna manera, nombró a Hitler. Y en cuanto Hitler fue el que manejaba los hilos, hizo este decreto y empezó a gobernar absolutamente por decreto, y detrás vino todo lo demás, que en cualquier caso será motivo de otra conferencia, pero no de esta. Y esto marcó el final de la República.